Muchos siguen esperando y otros deseando la peor caída en el precio de las casas en Estados Unidos. Algunos la llevan vaticinando y la llevan repitiendo una y otra y otra y otra vez en los últimos 3 o 4 años. Y con esa historia te tienen enganchado a sus canales de televisión, a sus canales de redes sociales, escuchando decirte de diferentes maneras la misma historia, y de eso vamos a hablar hoy. A partir de la crisis del 2008, que muchos de nosotros recordamos, se ha incrementado este temor por esta nueva caída en los precios. Para algunos una esperanza, siguen esperando que esa caída del 2008 se repita, y con esa esperanza, con esa ilusión, no compran su casa porque prefieren esperar que llegue ese momento de oportunidad. Siento decirte que esa crisis del 2008, tal como la vimos, no se va a repetir porque se modificaron las leyes, se hicieron una serie de reformas, sobre todo con la ley Dodd-Frank, donde las prácticas de préstamos hipotecarios en Estados Unidos cambiaron radicalmente. Sin embargo, la mayoría de las personas que te hablan del tema ni siquiera saben de estas reformas porque no conocen por dentro la legislación que regula las hipotecas en Estados Unidos. Entre otras áreas, a mí me encantan las leyes. Yo he estudiado derecho internacional, derecho civil y, claro, derecho mercantil, y la parte de los contratos a mí me encanta. He visto una cantidad impresionante de personas, esto me da mucha tristeza, ver cómo llegan ilusionadas a comprar su casa nueva y con el cuento de que les van a regalar un montón de dinero, con el cuento de que les van a dar una tasa de interés fabulosa, maravillosa, los convencen, los entusiasman, los hacen firmar, les sacan un cheque de 1,000, de 3,000, de 5,000 dólares, y cuando se dan cuenta, cuando vienen conmigo y me muestran los papeles, ya es demasiado tarde, ya están bien embarrados en ese negocio y ya no se pueden salir. En este aspecto, yo nunca voy a dejar de decirte que si tú compras una casa nueva, lo hagas porque te gusta, porque te ilusiona, porque la puedes pagar. No lo hagas porque te da la impresión que es la opción más barata, porque en realidad no lo es. Es como comprar un carro nuevo en lugar de un carro de 2 o 3 años, porque en el carro nuevo te están diciendo que te están dando un cashback, te están devolviendo dinero, te lo dan sin intereses por 2 años, y tú te dejas convencer, incluso internamente te convences a ti mismo que es la mejor opción, cuando en el caso del auto nuevo, tú ya sabes perfectamente que eso no es verdad. Tú sabes que el auto usado es más económico, pero te dices a ti mismo que con todos esos descuentos, con todas esas rebajas, con ese 0% que te ofrecen en el carro nuevo, sería una tontería no elegirlo. Y con ese autoengaño te compras el carro nuevo. No cometas ese error en la compra de tu casa nueva. Sobre todo si estás pensando que en este momento los intereses están tan altos que no tiene sentido comprar una casa de uso, o ni siquiera tiene sentido comprar una casa. Vamos a ver, esto tampoco es nada nuevo. Vámonos a 1970. ¿Qué dice este libro, Super Money, del seudónimo Adam Smith? Vamos a leer, vamos a ver aquí un pequeño párrafo, un párrafo muy pequeño que dice: en 1970, dice aquí, todos podrían decir que el fin de semana de junio de 1970 algo estaba sucediendo. Dice aquí, si tú querías comprar una casa de 40,000 dólares, estamos hablando de 1970, 5 años antes te habrían pedido 6,000 dólares, mira la diferencia, un 15%, y un interés del 5.5% por 25 años. Ahora, a finales de la primavera de 1970, estamos todavía en el libro, te pedirían 15,000 dólares, que es casi la mitad del valor de la casa,
y un interés del 8.5%. Esto suponiendo que te dieran el préstamo, y la mayoría no lo iban a hacer, termina diciendo este libro. Así que esta realidad estaba sucediendo en 1970 y había gente comprando, pero también había gente muy espantada porque las condiciones eran terribles. Había quienes se dejaban llevar por las noticias, se dejaban llevar por el miedo que había allá afuera y decidían no comprar, aunque pudieran hacerlo. Había otros valientes que sí podían y sí lo hacían. Y esos son los que años después vieron su esfuerzo cristalizado en una casa propia que además tenía un valor mucho más alto. Aquellos que compraron su casa en 1970 y la tienen el día de hoy, posiblemente esa casa vale 20 veces más de lo que pagaron. Y podemos irnos un poco más atrás. Y por favor, en esta parte pon mucha atención, porque nos vamos a ir a 1433, que tú dirías, Alberto, ¿qué tiene que ver eso con la economía de hoy? ¿Qué tiene que ver eso con el siglo XXI, con el 2024, con el 2025? Tiene que ver absolutamente todo. Y esta es la parte más importante del video de hoy, así que pon mucha atención. En esta década de 1430, 58 años antes del descubrimiento de América, si tú lo recuerdas, el príncipe portugués apodado Don Enrique el Navegante conquistó el lugar llamado Cabo Bojador, más o menos a 1400 millas al sur de Portugal, esto en África. 1400 millas es prácticamente la misma distancia que hay de la ciudad de Detroit, en la frontera con Canadá, a la ciudad de Miami, que es la ciudad metropolitana más al sur de Estados Unidos. Más o menos esta es la distancia que hay entre Portugal y Cabo Bojador, que fue el área descubierta, conquistada, podemos decir, por Don Enrique el Navegante. Y tú puedes decir, Alberto, ¿esto qué tiene que ver con la compra de mi casa? Me tienes totalmente desesperado. Para allá vamos. Se decía en 1430 que más allá de Cabo Bojador había bestias terribles que devoraban a los humanos y a las embarcaciones enteras. Se decía que el agua del mar era tan caliente que hervía y que el sol era tan quemante que convertía su piel blanca en negra. Todo esto se creía en 1430 y debido a esto, por al menos un periodo de 1000 años, nadie se atrevió a pasar más allá, más al sur de Cabo Bojador. Es como si el día de hoy se dijera que pasando Miami había bestias terribles, el sol te quemaría la piel hasta volverla negra y las aguas del mar estarán hirviendo si tú te atrevieras a pasar más allá de Miami. El día de hoy sabemos que al sur de Miami no solamente siguen habiendo playas muy bonitas, está Key West, está Sudamérica completa, la mayoría de nosotros tenemos familia en un país que se encuentra al sur de Miami y son países bellísimos y todos los días hay viajes de ida y de regreso, pero hasta 1434 nadie se atrevía a ir más allá de Cabo Bojador porque supuestamente iba a suceder algo terrible. Pero Don Enrique el Navegante estaba convencido de que todo esto era imaginario, de que todo esto eran historias. Así que en 1434, después de varios intentos de enviar a el navegante Gil Eanes, por fin logró la hazaña. Se armó de valor, llegó y conquistó. Fue más allá, fue más al sur de Cabo Bojador y como prueba de su hazaña volvió a Portugal con rosas silvestres recogidas en la zona y así se inició la exploración de África por los portugueses.
Hasta aquí la historia, que por cierto puedes encontrar en este libro, From Silk to Silicon, de Jeffrey E. Garten. Te lo recomiendo si te interesa la economía, la historia de la economía del mundo. Aquí puedes encontrar esa historia, y lo que tiene que ver contigo es lo siguiente. En 1430 la gente no iba más allá de Cabo Bojador porque supuestamente le iban a pasar cosas terribles y nadie se atrevía. En el siglo XXI pensamos que es imposible o difícil o mala idea comprar una propiedad o hacer una inversión cuando los precios o los intereses están en cierto nivel, porque nos están diciendo allá afuera que algo terrible va a pasar. A mí realmente me encantaría poder vivir ese día, ese momento, espero que llegue muy pronto, donde las personas como tú y como yo, donde toda la sociedad se dé cuenta que esas limitaciones están en nuestra mente. Todas esas bestias terribles que te devoran están en tu mente. A propósito de Cabo Bojador, el poeta portugués Fernando Pessoa escribiría años después una frase que es muy conocida entre aquellos que hablan portugués. Nosotros no, porque somos hispanos, nos gusta llamarnos latinos, pero ellos nos llaman hispanos, ya que ellos también son latinos. Los portugueses y los brasileños son latinos. Los brasileños, los portugueses, los italianos son latinos iguales que nosotros, pero no son hispanos, solamente somos hispanos los que hablamos español, pero esa es otra historia. Escribía el poeta Fernando Pessoa: quien quiera pasar más allá de Bojador, tiene que pasar más allá del dolor. Y esto es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros, o lo que podemos hacer nosotros el día de hoy, si queremos lograr esa meta. Tienes que ir más allá de tu miedo, tienes que ir más allá de tus temores infundados, de esas bestias terribles que crees que te van a devorar y que se va a acabar tu mundo si tomas acción. Lo que hay del otro lado es mucho más maravilloso y grandioso de lo que te estás imaginando. Lo que hay del otro lado es mucho mejor de lo que te están haciendo creer, solamente porque se dedican a dar noticias y viven de nuestro temor. Esas personas que dan las noticias, esas personas que te dicen que no se puede, que no lo hagan, no les interesa que compres o que no compres. Les interesa espantarte para mantenerte preso de sus ideas y llevarte a donde ellos quieren. Algunos sí te están vendiendo cosas, pero quieren que compres lo que ellos dicen, y para esto te llenan de miedo, para que vayas a refugiarte al producto que ellos están vendiendo. Por eso, para tomar acción, debes dejar atrás esos conceptos anticuados. Así como en 1430 tenían 1000 años sin cruzar esa pequeña parte, esta punta en el mar africano. No pasaban de ahí porque del otro lado estaban las bestias. El día de hoy tienes que pasar tu miedo, tienes que superar ese miedo. Del otro lado de tu miedo, lo único que hay son éxitos y un futuro para tu familia. El éxito que tú esperas, que tú deseas, está del otro lado. Por eso, si quieres saber los detalles de cómo puedes comprar tu casa el día de hoy y en cualquier momento, te invito a ver el siguiente video.